dulcísimo acento del trino del ruiseñor, de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. El teatro realmente en sus comienzos, digamos que se hacía como en las iglesias, en sitios así, hasta que nos echaron de las iglesias y entonces hubo que buscar un sitio como natural, ¿no? Entonces ahí aparecieron los corrales de comedia. Su palabra seductora y el amor que negó a Dios. Y lo bueno que tenía es que allí se podía expresar todo, el pueblo se podía expresar, se podía gritar, se podía comer, se podía beber, podía entrar la gente a caballo, era como un sitio lúdico. Entendamos, claro, para entender un poco el fenómeno de lo que era el teatro, entonces había que entender que no había otro espectáculo. O sea, no estaba el fútbol, no estaban los toros, no había otro espectáculo, era el teatro, el espectáculo, y era donde la gente, el único sitio de ocio donde se podía ir era el teatro, ¿no? No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Ese aura que vaga repleta de los sencillos olores de esta vida. Además de su inherente dimensión humanista, el teatro clásico supone un formidable indicador de muchos aspectos de la época en la que se desarrollaba. Ahora, un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla ha llevado a cabo la reconstrucción virtual del Corral de Comedias de la Montería, situado en el Real Alcázar de la capital hispalense. Un espacio escénico que además cobra especial importancia como termómetro social del siglo de oro andaluz. Hoy en Tesis conoceremos este proyecto pionero a nivel mundial que nos permite adentrarnos de manera casi total en el hecho teatral clásico. Sevilla fue una ciudad que tuvo una actividad teatral enorme durante los siglos de oro, debido precisamente a que era puerta y puerta de las Indias, y había una población flotante y una propia población también bastante elevada y por lo tanto un público de asistencia a los corrales de comedia muy numeroso. Empezamos pues a investigar en conjunto. Llegó un momento en que vimos que el de la Montería, debido a la documentación que quedaba y también a los restos arqueológicos que se han conservado en el sentido de las paredes laterales y la pared de fondo y ese plano de 1691 que hacen con ocasión del incendio que tiene y que lo devasta por completo en esa fecha, pues había posibilidad, por lo tanto, de reconstruirlo. No solamente vamos a reconstruir el espacio, también la vida teatral de ese espacio. Riñas, tipo de público, contrato con actores, obras representadas. Corral de Montería podemos decir que a lo largo de toda su historia, desde que se inauguró en 1626 hasta que se clausura en 1679, pues tenemos 6 grandes fases o 6 grandes periodos en los que se van contratando o tiene la responsabilidad distintos administradores, por lo cual esos datos, esas cartas, esos contratos que se hacen entre la administración y el administrador, y a partir de este momento son los datos que vamos obteniendo en este sentido. Después hay obras, que sería la otra gran parte de documentación que conseguimos a través de los datos del propio Alcázar, en el que se va viendo la evolución del edificio. Determinante para la ejecución de este proyecto resultó el plano hallado en el archivo de Simancas, un documento fechado en 1691 y realizado tras el incendio del Corral, donde se detallan las características del edificio para su posterior reconstrucción y que sirvió de base al estudio de arquitectura Juan Ruesga para la formulación de una hipótesis arquitectónica. Habría que hacer una serie de procesos, transformar las medidas que tenía en varas castellanas a métrica, a sistema métrico decimal, y comparar el edificio que surgía de las medidas métricas con el plano de estado actual del Alcázar. Lo superpusimos y vimos que había una serie de contradicciones entre el edificio, porque el edificio que aparecía en Simancas era completamente rectangular y el local solar o espacio donde Mercedes nos decía que había estado el corral era trapezoidal.
teníamos la seguridad que el corral había estado allí, que las murallas eran trapezoidales en su forma de parcela y que el corral tendría que haber tenido una forma trapezoidal. Y esa certeza, entre comillas, es la que nos hace decir, bueno, pues vamos a intentar meter el corral que dice el archivo de Simancas, que es rectangular, en el patio trapezoidal que tenemos. Efectivamente, cuando lo metemos, vemos que encaja, y no solo que encaja, sino que además todas las medidas que estaban referidas, traducidas, coinciden con la realidad. Las puertas de salida, los enganches con otras dependencias, ¿no?, de como la sala de justicia del Alcázar, etcétera, encajan a la perfección. ¿Qué tal, Vicente? Dale. Oye. Casi 3 años después, la reconstrucción virtual del Corral de la Montería se antojaba como el necesario culmen de la hipótesis arquitectónica. Ampliada también la información con nuevos documentos encontrados por las investigadoras, el equipo de la empresa de diseño y producción Alquivira, capitaneado por Vicente Palacios, se puso manos a la obra. La enorme cantidad de documentos que existen, que son los que van a permitir ir levantando esa maqueta virtual. Estamos hablando de partes de trabajo, de contratos de personal para hacer determinadas reparaciones, y entonces esos documentos son los que nos van aportando madera tal, hierro forjado no sé qué, reparar un ventanuco de no sé cuánto, lo que nos permite visitarlo por dentro, adoptar diferentes puntos de vista que ya no solo son para confirmar la hipótesis, sino para acercarnos a cómo era esa realidad por dentro en cuanto a las texturas, a los materiales. Que es el primer ejemplo de tipología teatral oval en Europa. O sea, porque es que la planta aún es oval, aunque está incluida en un espacio trapezoidal, es oval. Y precisamente estas plantas que son ovales, semicirculares o bien poligonales, recuerdan, obedece al intento de la vuelta al clasicismo con el teatro semicircular romano. Es muy importante porque es que el teatro tuvo una vida muy activa durante el Siglo de Oro, una vida activísima, produjo muchísimas ganancias y también generó muchísimas profesiones nuevas, por ejemplo los alquiladores de hatos, los actores, todos esos vivían, los comerciantes de paños, o sea que hay un volumen económico importante en torno a lo que es el teatro. Se trata de una investigación en marcha, todo lo que sea, y probablemente descubriremos más cosas, lo sabemos, pero en esa investigación estamos.